urbanista, parece que ahora en la jornada que hay montado los compañeros de tanto del instituto, a los cuales doy las gracias por invitarme. Efectivamente, yo vengo de Madrid, tierra de libertades en todos los sentidos, también en cuanto a la distribución del territorio, y yo lo que hice fue elaborar mi tesis doctoral en cuanto a la capacidad que teníamos como urbanistas para proteger el territorio. Es decir, que de esas fases que comentabas al principio de la restauración, pues, la de evitar tener que restaurar prácticamente y conservar un poco los ecosistemas desde la planificación. Se han estado comentando a lo largo de las jornadas los grandes retos que nos enfrentamos como sociedad. Se hablaba desde la primera ponencia, desde la primera intervención, ¿vale? de esos riesgos que tenemos de la desinformación, de la falta de cultura para la identificación de determinados problemas, sobre todo en las cuestiones referentes al clima, pero también pasa con bastante frecuencia con cuestiones de los ecosistemas, cómo restaurarlos, cómo tratarlos y sobre todo a la hora de cómo protegerlos. ¿Vale? O sea, que nosotros como planificadores lo que hacemos es establecer un poco qué cuestiones o qué usos debería haber en el territorio, y bueno, eso también hay la participación social de la que se habla, bueno, pues está un poco bastante restringida y enfocada también a la cultura del urbanismo y del crecimiento. Como veíamos, pues nos enfrentamos a una importante crisis para los próximos años, como el nivel del mar, fenómenos climáticos extremos y sobre todo la destrucción de los ecosistemas, que es un poco por la razón que reside en esta jornada a la que hemos sido invitados. Bueno, y entonces nosotros como planificadores, como urbanistas, creo que también tenemos un papel bastante importante, sobre todo a la hora de preservación y de protección de esos ecosistemas. Con la finalidad de hacer que esa gestión, esa planificación que hacemos sobre el territorio y que hasta hace poco, desgraciadamente, está basado también en el crecimiento urbanístico, que es donde se sacaba una mayor rentabilidad también para los municipios, plantea que quizá no sea la mejor solución y ver que sí que tenemos herramientas para poder hacerlo. O sea, tenemos como una serie de normativas y de regulaciones que nos van a marcar un poco los pasos, pero bueno, hay cierta flexibilidad a la hora de poder interpretar determinadas cuestiones. O sea, lo digo yo, que no solamente soy profesor en la universidad, sino que además soy perito urbanístico, trabajo bastante para ecologistas en acciones en distintos casos, ¿no? Y algunos de ellos hemos conseguido paralizar determinados tratamientos que se habían hecho conforme a la ley y con los mismos argumentos que daba la ley hemos conseguido parar. Quiero decir, o sea, que es una cuestión como bastante rígida para determinadas cosas, tiene cierta flexibilidad, o sea, hay cuestiones que se pueden reinterpretar y entre ellas están con esos preámbulos de la ley que siempre hacen como unas odas maravillosas a la sostenibilidad y a determinadas cuestiones que deberíamos todos tener en cuenta, que no siempre quedan recogidas en el articulado, pero de alguna manera, bueno, pues se pueden incorporar a ese tipo de procesos y de desarrollos que vamos a realizar. La pregunta que me formulaba yo en mi tesis es si nosotros como planificadores teníamos esa capacidad de proteger y de preservar el territorio con las herramientas que daba la ley. La tesis y las investigaciones, por lo menos en mi escuela, no tienen que ser propositivas, sino que tienen que ser más de cuestiones de análisis. No tenemos que diseñar herramientas, no tenemos que diseñar edificios en ese sentido, sino bueno, si contamos con las herramientas que nos puede permitir eso. Bueno, nuestras herramientas como urbanistas, imagino que alguno por aquí habrá un alumno de Luis y de Miguel, bueno, pues es un marco regulatorio que viene por un lado impuesto más o menos de una normativa europea, que la tenemos que adecuar a los distintos Estados miembros de la Unión Europea, y luego en nuestro caso existe una legislación a nivel nacional que no puede invertir determinadas, que no puede invadir las competencias autonómicas, y luego dentro de lo que puede gestionar la autonomía dentro de sus leyes, luego son los ayuntamientos finalmente los que van a terminar traduciendo todo eso a una clasificación del suelo, que como tal la gente normalmente solamente
pues vamos a trabajar en lo que no podemos construir, sobre todo para ver cuánto podemos preservar o proteger de cara a esta gran urbanización que se estaba produciendo hasta hace unos años. Bueno, pues este era un poco el esquema normativo que se plantea. Tenemos una constitución, nos hace todos iguales, supuestamente, ¿vale? Y luego lo que tenemos es el Real Decreto del 7 del 2015, que es el texto respondido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, que hace unas referencias genéricas, ¿vale?, sobre ponerse en esas cuestiones, ¿vale?, y identificaciones de las situaciones de suelo, ¿vale? Luego lo comento brevemente, que no es la finalidad de la charla, pero identificar dos grandes situaciones de suelo: una situación que está urbanizada, que está entropizada como tal, y todo el resto del suelo, que es lo que se considera como de carácter rural. Y luego son las comunidades autónomas las que, a través de sus legislaciones autonómicas, van a identificar qué suelos van a poder crecer y cuáles se tienen que proteger y preservar. Y para ello suelen dar una serie de argumentos o de motivaciones, ¿vale? Eso sí, cada comunidad autónoma establece unas distintas. En el caso de Madrid, por ejemplo, solamente tenemos el suelo protegido. En el caso de Castilla y León tenéis también el suelo común, o la protección común, que en nuestra comunidad desapareció hace ya tiempo. Y luego, bueno, dependiendo de las formalizaciones de los distintos núcleos urbanos, bueno, pues hay comunidades autónomas que también tienen los núcleos rurales o tradicionales. Algunas lo consideran como suelo no urbanizable, otras lo consideran como dentro de la tipología de los suelos urbanos. Entonces, bueno, las comunidades hacen esa ley que nos da un poco las reglas a los municipios de qué se podría realizar, cómo se podría clasificar ese suelo, de qué modelo de futuro estamos deseando para nuestros ciudadanos. Y bajaríamos hasta esta escala, que es la municipalidad, ¿vale?, donde tendremos que desarrollar ese documento, ¿vale? Bueno, y aquí, entonces yo hacía la tesis, ¿vale? En el 2021 se aprobó la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que en principio podría no habernos afectado desde otro tipo de regulaciones, pero sí establecía, ¿vale?, que el PENAC establecía que se debería promover y priorizar la adaptación al cambio climático, basado en los ecosistemas, el desarrollo de las infraestructuras verdes y la solución que nos hace la naturaleza. Bueno, porque son las generalidades que se entendieron que podría ser bueno incorporar a la ley del suelo, y así en la disposición final cuarta, ¿vale?, se estableció una nueva consideración, ¿vale?, que establecía que aquellos suelos que tuvieran riesgos asociados a la pérdida de ecosistemas y biodiversidad, y en particular de deterioro o pérdida de bienes y funciones y servicios ecosistémicos esenciales, deberían ser protegidos. Esto automáticamente lo tiene que asumir la legislación de suelo estatal, y así lo considera en su artículo 21 del Criterio Básico de la Utilización del Suelo. Hasta ese momento había 4 considerandos de protección, ¿vale?, cuestiones de salud, de riesgos sobre todo naturales, de inundación y de desprendimiento, y de repente se incorporó esta cuestión que se incorporó en el 2021 a través de una modificación de ley, pero que se ha quedado ahí. Es decir, en este caso las distintas comunidades autónomas tenían la capacidad de llevárselo a su legislación autonómica de suelo. No lo ha hecho ninguna, no figura como tal en esas razones de protección que tienen establecidas cada una de las comunidades autónomas, pero también es verdad que nosotros como planificadores, a la hora de justificar las razones de protección, tenemos un argumento estupendo, que es la legislación estatal, que está por encima de las legislaciones autonómicas, y por lo tanto no deberíamos llevarle la contraria desde la legislación autonómica. Es decir, bueno, pues todo ese tipo de consideraciones de protección de los ecosistemas, tanto por lo que nos aportan sobre lo que podría significar esa pérdida para nosotros, lo podemos incorporar en las distintas escalas de la planificación. Lo podemos incorporar desde una escala territorial, con planificaciones de carácter superiores a supramunicipales en este caso. Hay comunidades autónomas que sí que consideran oportuno tener esa planificación territorial, como es desgraciadamente nuestro caso, ¿vale? Y también lo deberíamos adaptar a la ley para llevarla a la planificación general, que es así que ya es la que nos afecta a nuestro municipio, pero como redactores de planeamiento tenemos que dar las razones y las justificaciones a los propietarios de suelos, ¿vale?, para justificar, bueno, que puedes hacer una serie de cosas y no puedes hacer otra serie
de cosas. Y luego, bueno, pues ese tipo de políticas las podemos llevar ya con esos otros considerandos que hablaba la ley, que son basadas en la naturaleza, la continuidad de la infraestructura verde, la conectividad, que se hablaba en sesiones anteriores, ese planeamiento de desarrollo. Pero el planeamiento general, que es el planeamiento municipal, que es el que a mí más me gusta trabajar, es el que tiene que crear ese modelo de ciudad y marcar las líneas estratégicas para la introducción de esa infraestructura verde, de esos conectores dentro de la propia ciudad. Entonces pasaríamos a esa escala municipal y lo que nos encontramos es estas definiciones que comentaba antes del Real Decreto del siglo de 2015, que diferencia estos dos tipos de suelo, el urbanizado y el rural. Vale, pues, el urbanizado como tal, a este nivel de definición o de consideraciones ecosistémicas, pues casi que lo podríamos desechar a la hora de recuperar muchos de los ecosistemas que hay ahí, pues sobre todo su elevado coste de restauración, y decidí centrarme en la tesis en este mundo, que era el mundo más rural. ¿Vale? Que en el caso de todas las comunidades autónomas las afectaría a lo que llamamos el suelo urbanizable, que es aquel que se está destinado al crecimiento o que se podría crecer, y al suelo no urbanizable. En el caso de Castilla y León, las denominaciones son de programado y no programado, es decir, el urbanizable que ya está definido por parte de los planificadores y justificado, sus motivos, sus razones, han justificado que la existencia de recursos suficientes para poderlos llevar a cabo. Otro suelo, que sería el suelo no programado, que es aquel que no han encontrado razones de protección conforme a lo que dice la ley para protegerlos. Y luego tendríamos los suelos no urbanizables, el común y el protegido. Para el protegido sí está claro cuáles son esas definiciones de protección que nos da la ley, igual que ocurre en el caso de Madrid. Y el común es aquel que, bueno, sí se le ha encontrado como ciertas cuestiones de valor, no siempre referidas a otro tipo de legislaciones sectoriales para su protección. En el caso de Madrid, que es con el estudio de caso que traía para contaros, estos protegidos y no protegidos, estos programados y no programados, están delimitados, sectorizados y no sectorizados, y en este caso nosotros solamente tenemos de suelos protegidos. Entonces, bueno, ante esa situación, ¿vale? Pues es la manera que tenemos de trabajar, son las herramientas que nos dota la profesión para proteger o preservar el suelo, ¿vale? Teniendo en cuenta que la protección del suelo no es simplemente decir que aquí no puedo hacer nada. O sea, lo que tenemos que hacer, sobre todo para proteger ese suelo, es identificar cuáles son sus aptitudes más importantes y en función de ellas priorizar los usos que se van a tener que desarrollar en el futuro en esos suelos. Es la principal manera también para conservar los ecosistemas que ya existen ahí. Bueno, entonces, tomando como base cartográfica, por así decirlo, los ecosistemas identificados en el proyecto europeo de MANS, ¿vale? a la escala territorial, figuraban estos 10 ecosistemas, ¿vale? Que se quedan agrupados en 7, porque todos vamos en el caso de Madrid en 7, porque todos estos costeros no era nuestro caso, además lo tenían un poco desarrollado, y sobre ello lo que se va a hacer es identificar cuáles son esos impulsores directos del cambio que ya habían sido identificados por los ecosistemas del milenio, y cuáles son sus aportes ecosistémicos también en función de cada uno de los ecosistemas que nos íbamos a encontrar. ¿Para qué? Bueno, pues sobre todo como planificadores, para que a la hora de redactar el planeamiento tuviéramos argumentos no solamente ante los propietarios, sino ante las administraciones, de dar motivaciones y justificaciones de por qué esos suelos deberían estar protegidos. Porque la ley, en el caso de Madrid, sí establece claramente qué tipologías de suelos tienen que estar protegidos, aquellos que hay riesgos de inundación o de deslizamientos, aquellos que están en zonas de especial protección ambiental, zonas cepas, ¿vale? O sea, existen como cuatro escalones, y hay un marco grande, ¿vale? Que nos permite la ley, que es el que habla de otras consideraciones que tengamos los planificadores en este caso. Bueno, pero esas consideraciones, como siempre, hay que justificarlas. Y a mí lo que me faltaba, y en ese momento estaba trabajando en una consultoría y que todavía
profesor universitario era que me patronearan argumentos en determinados momentos para hacerles entender a los alcaldes y a los vecinos por qué en esos suelos sería mejor no construir. Y el problema es que si, aunque tú tengas muy buenos argumentos, la ley te permite no hacerlo, pues la tendencia es no hacerlo. Entonces, bueno, ahí estableciendo ese más adaptado a la Comunidad de Madrid, se identificaban esos impulsores directos del cambio, es decir, aquellos ecosistemas que más sufrirían la transformación del hábitat, el cambio climático, la sobreexplotación de recursos, la introducción de especies invasoras y la contaminación y el enriquecimiento de nutrientes, en función de esos 7 ecosistemas que os comentaba antes y que, bueno, eso lo habían hecho viene de un proyecto europeo, ¿vale? Y no me metía que como urbanista no es lo que controlamos. Y luego había otro proyecto que sí que hablaba de esas aportaciones ecosistémicas en función de cada uno de los ecosistemas que estaban identificados y qué es lo que nos aportan, qué bienes y servicios nos aportan. Entonces la idea es, a través de esos bienes y servicios que nos están aportando y que nos están trasladando, poder argumentar, ¿vale? Que de cara al futuro, ¿vale? Para aumentar esa resiliencia territorial, tendríamos que incrementar esos ecosistemas y de no incrementarlos, por lo menos mantenerlos. De esa manera, bueno, pues se identificarían o podrían justificar una serie de protecciones debidas a la pérdida de ecosistemas y biodiversidad, en base a ese argumento que nos ponía en bandeja prácticamente la ley del suelo, y otra serie de protecciones que podrían estar más vinculadas al deterioro de los bienes, funciones y servicios de cara a la ciudadanía. Y en aquellos suelos en que coincidiesen, pues podríamos estar hablando de una vulnerabilidad ecosistémica más alta que en otros. Si hubiese que priorizar de alguna manera cuáles son esas protecciones, ¿vale? Pero si no hubiese, podríamos tener motivaciones para proteger todo. Y por otro lado, lo que teníamos es, bueno, esa protección efectiva que realmente es la que ya existe en la comunidad, ¿vale? Y que proviene de esa clasificación del plan. Aquí hablaba de clasificación efectiva porque lo que se hace en planeamiento es establecer esas clasificaciones que me decíamos antes de suelos urbanos, urbanizables y no urbanizables, pero claro, los urbanizables se ejecutan, ¿vale? Pero no tiene por qué actualizarse la denominación de esos suelos. Entonces, bueno, en los visores siguen apareciendo como suelos urbanizables, aunque en el territorio que esté totalmente construidos. De esa manera, sobre cada uno de los ecosistemas, esos 8 ecosistemas que tenemos en la Comunidad de Madrid, la mancha marrón son todos los suelos que ya están urbanizados, entropizados. Sobre cada uno de estos podríamos establecer, en función de esas denominaciones, de esos estudios europeos, cuáles eran las implicaciones sobre cada uno de los ecosistemas y cuál era esa afectación. Es decir, los suelos que ya estaban urbanizados, las transformaciones del hábitat se consideraban como de riesgo muy alto, así como la contaminación de enriquecimiento de nutrientes y la sobreexplotación de recursos se consideraba baja por esos estudios europeos que repito que eran como la base justificativa de cara al proyecto. ¿Vale? Esta información la teníamos sobre cada uno de los ecosistemas. Cultivos, pastos, bosques, esto no recuerdo la forma de era, ¿vale? Humedades, ríos, ¿vale? Y si nos vamos al otro lado, aquello que están aportando los ecosistemas, ¿vale? Tenemos esos servicios de abastecimiento, regulación y culturales, ¿vale? Se identificaba por parte de un estudio del País Vasco cuál era el grado de aporte que se hacía a la ciudadanía. ¿Vale? Los más discutibles, como siempre, podrían ser aquellos culturales, ¿vale? Ya que, bueno, que dependen un poco de las interpretaciones que pueda realizar cada uno de las personas, ¿vale? Pero ese sería, bueno, como esos elementos boscosos que deberían ser como los principalmente a proteger en cuanto a esos aportes. Entonces, esto lo que permite, a través de herramientas de información geográfica, es identificar territorialmente dónde están esos suelos y a la hora de planificar poder decir a los vecinos que, bueno, que su ecosistema es este en concreto y las razones de protección provienen por esto y por esto. Para ello
adaptado a la ley del suelo del 9/2001, un poco más moderna que la que tenéis aquí, pero lleva dos añitos tan solo. ¿Vale? Entonces había algunas consideraciones, como estas manchas que veis aquí, de los sistemas generales que venían de denominaciones previas a la ley, que algunos municipios consideran como especial protección de infraestructuras, esas directamente quedaban descartadas porque las razones de protección no tienen nada que ver con cuestiones ecosistémicas, sino más bien de transportes de carreteras y aéreos, que es el aeropuerto de Barajas, por ejemplo. Y luego lo que establecía también la ley era unas conversiones entre los pueblos no urbanizables previos y las denominaciones existentes. ¿Vale? Entonces, bueno, y también se consideraban todos aquellos desarrollos que ya se habían ejecutado y se consideraban como antropizados. Es decir, que bueno, esto sería como la visión, el punto cero de partida. Y se considera el punto cero de partida en base también al principio de no regresión ambiental, que es un principio jurídico que lo que defiende es que se intentará o se quiere garantizar que no se adopten decisiones de política legislativa, reglamentaria o administrativa que puedan disminuir el nivel de protección. Es decir, bueno, si tú ya has dicho que esto estaba protegido, en tu planeamiento has dicho cuáles eran las razones de protección, en principio vamos a considerar que siguen estando. Y digo en principio porque si lo que quieres es desprotegerlo, lo que deberías hacer en un informe de evaluación ambiental es justificar la pérdida de esos valores que en un determinado momento se consideraban eran adecuados al territorio para protegerlo. Luego se le introducía una siguiente capa, ¿vale? Que es esa referente a esos elementos de consideración que tiene la legislación autonómica madrileña que obliga al redactor de planeamiento a proteger esos suelos. Y se introdució porque pese a que la ley es del 2001, el análisis se hizo en el 2021 y la ley de la Comunidad de Madrid decía que en el plazo de 4 años todo el planeamiento general de todo el municipio debería ser adaptado a la ley. En el 2021, y prácticamente diría que ahora, tan solamente un 25% de los municipios madrileños se habían adaptado. Es decir, que muchos de estos municipios no tenían esas denominaciones y que algunas de estas legislaciones o de estos planeamientos de carácter territorial se habían desarrollado, se habían aprobado después de su aprobación y como tal no estaban recogidos, por así decirlo, dentro del planeamiento. Es decir, que si un ayuntamiento, el Ayuntamiento de Santa María de la Alameda, que es este de aquí, hubiera querido hacer un determinado proyecto, ¿vale? En esta zona de aquí, que está dentro del parque regional, si alguien consultaba directamente el planeamiento, podría pensar que sí que puede hacerlo, porque en ese planeamiento, que era del 76, no figuraba la aprobación del parque regional de la Sierra de Guadalajara. ¿Vale? Entonces, tienen otra serie de usos en la jurídica. Entonces, bueno, esto intentaba recoger cuáles eran esas zonas de protección efectiva que había en el territorio. Por un lado, contábamos con esa inexistencia de planeamiento territorial, pero aquí las que figuran son distintos parques regionales que tenemos dentro de la Comunidad de Madrid. El más importante es este, que es el Por de la Sierra de Guadarrama, por su tamaño, ¿vale? Que tiene el único parque nacional que comparten dos comunidades autónomas, que es Castilla y León y Madrid. Aún así, aunque lo comparten nominativamente, porque ni el régimen de usos ni las razones de protección que se han dado a los pueblos se consiguieron poner de acuerdo entre ellos. ¿Vale? Esto es otra serie de parques regionales, el del Guadarrama, el de Manzanares. Otros elementos que estamos obligados a proteger son los montes de utilidad pública y las vías pecuarias, que sería toda esta capa que tenemos aquí. Otros referidos a secciones hídricas. ¿Vale? Aquí también están los de embalses, perdonad. Zonas de inundabilidad, ¿vale? Flujos preferentes, que tendríamos identificados en los propios cauces. ¿Vale? Y la Red Natura 2000. Con la Red Natura 2000 hay distintas versiones, ¿vale? Entre ellas la que comentaba ahí antes del caso de Marina de Valdecañas. Yo en aquel momento estaba con ecologistas en Naciones, estuve trabajando con Mundo también para lanzar el informe este, que lo llamaron los derechos del algarrobismo. Y claro, el problema era que, dependiendo de la interpretación, en este caso que salía hecho de la Red Natura, que la definición de la Red Natura parece que no debería haber ningún tipo de desarrollo,
se han estado produciendo desarrollos. Hay muchos ayuntamientos, muchos municipios que sí que tienen el planeamiento paralizado, sobre todo lo que es la zona de aquí, del toplamiento de la 501. Pero en principio, como tal, nadie dice o no está reconocido expresamente que no se pueda, o entienden que no está reconocido expresamente que no se pueda construir. Algo similar en el caso madrileño ocurrió también antes del gobierno de Cristina Cifuentes con la ley Virus, que era una ley que permitía tener unas viviendas unifamiliares. La ley Virus era viviendas en suelo rústico, viviendas residenciales sostenibles en el suelo rústico, algo así lo que venían a significar esas letras, que no recuerdo porque está derogada, y lo que permitía es juntar parcelas de poder construir viviendas en parcelas de más de 9 hectáreas, siempre y cuando el planeamiento no lo prohibiese. Ahí, por ejemplo, en algunas charlas en el colegio de arquitectos, lo que surgió es que la legislación de montes como tal no establece la prohibición de creación de viviendas. Entonces la ley sí te permitía construir viviendas. Claro, la gente de montes lo que es que no prohibía, o sea, la ley como tal no prohíbe la construcción de viviendas porque no pensaba, o sea, no se nos había ocurrido que esto pudiese ser así, pero claro, con la ley en la mano, en ese caso sí que se permitía. Entonces, bueno, se superponen todas esas capas y bueno, de repente esta imagen que teníamos aquí, en la cual los amarillos serían esas zonas de posible crecimiento, donde podemos localizar esos peligros, potenciales peligros en los ecosistemas, ¿vale? se reduce bastante. Sobre todo, bueno, en nuestro caso, en toda esta zona, ¿vale? Norte de la Comunidad de Madrid, en toda la sierra, ¿vale? Y en esta zona que era la que menos protegida estaba, sin la consideración de la cepa. Entonces, bueno, pues volviendo a esa legislación autonómica que teníamos, bueno, pues estaban esas consideraciones de los suelos protegidos como tal, ¿vale? De lo que nos traería referidos al planeamiento territorial, sectorial, de riesgos naturales, ¿vale? Y limitaciones y servicios de dominio público, que salían estos verdes más oscuros que tenéis ahí. Y luego todos aquellos que serían aquellos preservados, que son los redactores de planeamiento han tenido que argumentar para esa protección y que de alguna manera, con la revisión del planeamiento y sin la consideración de esa condición legal que decía antes, podrían volver a estar en peligro. Entonces, sobre eso es sobre los que se aplica ese análisis de los ecosistemas, ¿vale? Se cartografía cada uno de esos efectos, esos impulsores directos del cambio, se pueden cartografiar cada uno de ellos para decir exactamente cuál es la razón o motivación de su protección, igual que podríamos hacer con esos aportes ecosistémicos. Es decir, que bienes y servicios ecosistémicos estamos dando y luego, bueno, lo que se hacía con la ayuda de unos compañeros biólogos es establecer también no solamente qué bienes y servicios aportan los ecosistemas, sino también qué relación existe con los ecosistemas colindantes y si esas interacciones o esos aportes aumentan o disminuyen por lo que tienen alrededor. Es decir, a nosotros como urbanistas lo que nos daba, en base a ese Real Decreto legislativo de suelo estatal, son esas motivaciones y esas razones que, aunque explícitamente no lo dijese la legislación autonómica, sí nos podía de alguna manera facilitar esa argumentación de cara a alcaldes y vecinos de por qué ese suelo debería estar protegido. Con eso, bueno, pues toda esa mancha que teníamos antes de amarillas, tras haber superpuesto las capas, lo que nos lleva es a una serie de suelos que estarían especialmente minados o amenazados por esa pérdida ecosistémica y de biodiversidad, que son los que tenemos aquí, y otra serie de suelos, ¿vale? Que lo que establecen es las necesidades de protegerlos por la importancia que tienen los ecosistemas que están albergando, ¿vale? Y que deberían ser razones o motivaciones suficientes para no llevar a cabo los desarrollos urbanísticos o potenciales que estaban previstos en ese momento. Bueno, eso que teníamos ahí era como una visión concentrada de cuáles eran esas razones, pero bueno, como
siempre, si podemos pormenorizar en este sentido de cara a los vecinos y explicarles cuál es la motivación concreta, pues bueno, pues ya cartográficamente, en función de cada uno de esos ecosistemas que teníamos ahí, podemos considerar o identificar qué impulsores del cambio serían los más preocupantes para esos suelos, para motivar y enfatizar ahí las razones de preservación. Igual que si lo queremos hacer, ¿vale? Esta es la cartografía de cada uno de los aportes ecosistémicos, ¿vale? Su representación en la Comunidad de Madrid en función de si ese aporte que están dando es muy bajo o muy alto, ¿vale? Estos serían los de alimentación, los de regulación y los culturales, ¿vale? Para los planos síntesis, además hablando con colegas de otras disciplinas de biología y de un catedrático de Montes, lo que recomendaban es que, dada la importancia que tienen los servicios ecosistémicos de regulación, de alguna manera quedasen priorizados en esa propuesta teórica de herramienta que podríamos tener los urbanistas. Así, bueno, pues tenemos esa imagen donde, claro, los ecosistemas que siempre priman son esos que ya hemos visto que de alguna manera venían recogidos por la legislación, por el planeamiento territorial o las zonas cepas. En el caso de Madrid tenemos siempre la diagonal en la que nos vemos diferenciados por cuestiones también económicas y de vulnerabilidad, ¿vale? Esa diagonal este-oeste, que dentro de la ciudad está traducida, bueno, pues vemos que esa diagonal no solamente se produce dentro de la ciudad, sino que también es de esos aportes ecosistémicos, ¿vale? Tiene esos riesgos que de alguna manera quedan representados en la propia ciudad. ¿Vale? Y eso nos llevaría a esas consideraciones, ¿vale? De esas vulnerabilidades que de alguna manera podríamos llevar a cabo, ¿vale? en esas propuestas. Propuestas que a caso de ejemplo sería precisamente en el caso de Santa María de la Alameda, que tenía un planeamiento bastante alejado de lo que establecía la Ley 9/2001, ya no era ni plan general, eran unas normas subsidiarias en las que no se protegía absolutamente nada del término municipal. Considerando esas cuestiones que ya sí que venían recogidas por la ley, que debería incorporar el planeamiento en su momento cuando se decidiese de nuevo intentar aprobar esa revisión del plan. Digo de nuevo porque cuando me fui de la consultora, el primer trabajo que tuve fue intentar hacer una general de Santa María de la Alameda y cuando el ayuntamiento vio un poco de qué palo íbamos y que los crecimientos iban a tener que estar delimitados y controlados y tal, decidió que nos descontrataba. Ese planeamiento, bueno, en ese caso ya parecía de unas diferencias que no les parecían, que no se las imaginaban en este caso, que de repente pasaban casi a tener el 51% del término municipal protegido, y no porque lo dijéramos nosotros, sino porque lo establecía la Comunidad de Madrid, pero claro, si nos íbamos a esas protecciones necesarias o potenciales o justificables que podríamos dar si lo que queremos realmente es preservar los ecosistemas, pues nos iríamos a esa vulnerabilidad ecosistémica según el planeamiento asociada a la pérdida de los ecosistemas y la biodiversidad y de la pérdida de los servicios ecosistémicos, que prácticamente hacían que de ese 50,9% del suelo no urbanizable que tenía premodificación de su planeamiento, tendría que haber seguido hasta cerca de un 80 y tantos %. Y luego ya, claro, si tenemos en consideración cuestiones que aquí no están tratadas, como las diferencias de pendientes dentro del territorio o la falta de conexión entre los núcleos, pues bueno, prácticamente les dejaba como inviable el crecimiento urbanístico, y claro, decidieron que para eso hay cosas que no queremos. Aparte de esa desinformación, muchas veces lo que no queremos es escuchar lo que nos dicen los síntomas médicos, que ahora también esta mañana que podemos tener. ¿Qué pasaría si esto lo aplicásemos a toda la comunidad? Bueno, pues ahora mismo tenemos un 49,2% del territorio protegido, considerando esas zonas de la red Natura que dependiendo qué juez entiende que no tienen que estar protegidas y que se pueden desarrollar, estaríamos cerca de ese 50% de protección del territorio, que si le quitásemos realmente los pueblos urbanos, no es que tengamos la mitad de la comunidad
para hacer cosas. ¿Vale? Si tomáramos esa preservación, ¿vale? Estos suelos que están más claros, es decir, esos que han decidido los propios municipios por sus intereses de proteger determinadas labores en el territorio, sobre todo los agrícolas en esta parte de la Comunidad de Madrid, aumentaríamos un 20%, ¿vale? Y con esa herramienta o la justificación o puesta en valor de los ecosistemas, podríamos aumentar una preservación en ese suelo de hasta un 16%, ¿vale? Volviendo a quedarnos con bastantes zonas protegidas, sin protección, ¿vale? Dependiendo de las justificaciones que le diéramos, pero que nuevamente por esas cuestiones de vinculación entre los núcleos de población y de conectividad, los crecimientos y los desarrollos ya establecidos, que parece que más o menos eso sí que lo entienden los ayuntamientos por cuestiones de eficiencia de transporte y de conectividad con el resto de la ciudad, ya no somos tan partidarios de crear núcleos aislados, bueno, prácticamente podríamos defender el no crecimiento dentro de la región. Y a modo conclusivo, bueno, pues traía estas 6 cuestiones que vienen como recogidas en esta diapositiva y en la siguiente, y es esa necesidad de que el planeamiento sea integrador, ¿vale? Y para eso, sobre todo, es muy importante cuestiones de las que hemos estado hablando en la sesión de hoy, que es esa multidisciplinaridad, ¿vale? Nosotros, que resolvemos problemas complejos, necesitamos también esa complejidad de pensamiento y de disciplinas a la hora de desarrollar el planeamiento. O sea, por eso es muy importante también la labor que se hace desde los equipos de evaluación ambiental, ambientólogos, biólogos, geólogos, ¿vale? De alguna manera para preservar o motivar esas razones de protección. Pero también es muy importante que la propia legislación o las normativas recojan la importancia que tienen los ecosistemas, ¿vale? Que ahí forma también parte de esas cuestiones que hablabais antes de la educación y de la formación, ¿vale? Y como poco a poco parece que sí que se van introduciendo estas cuestiones, lo que pasa es que el planeamiento es una herramienta que tarda bastante en desarrollarse, o sea, en aprobarse un planeamiento, y bueno, no siempre se llega a tiempo en ese sentido, cuestión de puede que ya nos demos a tiempo de salvar muchos de esos recursos y de esos ecosistemas de los que estamos hablando. Sí es importante, como hemos visto también en charlas anteriores, esa integración del hombre en esos procesos naturales, porque claro, o sea, no sirve de nada proteger ese suelo, por así decirlo, sin los usos que le estamos dando, que al final es lo que vamos a hacer y a trasladarles. ¿Qué normativa de uso vas a tener en ellos no corresponde con esos valores y esas aptitudes que tiene el territorio? O sea, yo cuando hacía más planeamiento de campo iba a hablar con los vecinos, o sea, ellos lo que querían era, lo que les preocupaba era si era no urbanizable o no urbanizable, pero no les importaba nada qué tipo de usos les estábamos diciendo que tuvieran en esos pueblos. Era una cosa que me llamaba bastante la atención, porque tú puedes tener un pueblo no urbanizable, pero de repente si el uso que te están dando desde la planificación, por nuestra ignorancia, nuestra falta de conocimiento, no corresponde con los valores que tiene ese suelo, o con lo que llevas tú haciendo allí mucho tiempo, te estoy haciendo la puñeta de la misma manera que si te estuviera prohibiendo otro tipo de cuestiones que lo mismo no has considerado. ¿Vale? Buscar ese equilibrio urbano-ecológico, de alguna manera, también en base a esos aportes ecosistémicos culturales que tenemos que poner en valor, pero sobre todo tener esa visión integral, ¿vale? Del territorio, y otra vez volver a hablar de esas distintas disciplinas que nos pueden ayudar con este tipo de herramientas y justificaciones de cara a que esos ecosistemas realmente estén preservados, no solamente bajo una denominación, sino también bajo un régimen de usos compatible con lo que queremos que ocurra ahí, sobre todo que ya existe